Hola, ¿recuerdan ustedes cómo se vestían, cómo se comportaban los cubanos de antes de 1959 y cómo se visten, cómo se comportan hoy en Cuba? Pues bien, de eso vamos a estar conversando en solo instantes. Ya volvemos. Pues bien, hoy hablaremos precisamente de eso, de cómo se vestían los cubanos de antes de 1959, cómo se comportaban, del glamour que antaño los cubanos tenían, ¿no? Antes de 1959, en Cuba, los cubanos, los hombres, las mujeres, se vestían muy elegantes, ¿no? Con mucha elegancia. Con las mujeres con sus vestidos, con los hombres con guayabera, zapatos limpios. Yo recuerdo que era una época muy bonita, y yo lo recuerdo porque yo lo viví. O sea, por eso lo cuento, ¿no? En aquella época, claro, como me dirán, no, pero bueno, también habían pobres, había gente que no se vestían tan bien, claro. En todas las sociedades sucede lo mismo. Hay personas que el poder adquisitivo no les da para comprar una buena ropa, incluso ni para comer. Pero bueno, en todas partes es igual. Uno vive de acuerdo a lo que uno es capaz de producir, de lo que uno es capaz de generar, el dinero que uno es capaz de generar con su trabajo, ¿no? Pues bien, actualmente en Cuba la gente trabaja, sin embargo, yo lo veo en los videos, además yo viví en Cuba, yo veía la mala forma en que se visten los cubanos, porque el dinero no les alcanza para comprar alimentos y medicinas. ¿Cómo va a alcanzarle para comprar ropa? Pues bien, antes de 1959, los cubanos presumían de vestirse bien. Yo les voy a enseñar alguna foto comparativa, ¿no? De la Cuba antes de 1959 y la Cuba de hoy en la actualidad. Dos o tres fotos y vamos a comparar para que vean de lo que estamos hablando, ¿ok? Por ejemplo, esta foto, Cuba antes del 59. Y esta otra, de ahora, de la época actual. Comparen ustedes para que vean, ¿no? Esta otra, antes del 59. Y esta, hoy, en la actualidad. Miren qué diferencia, ¿no? Esta, por ejemplo, también es antes de 1959. Fíjense bien. Y esta, de hoy en día en Cuba. ¿Ven la gran diferencia que existe? Yo recuerdo cuando yo era un niño, estoy hablando años 59, 60, 61, 62, yo tendría 6, 7, 8, 9 años, que todo el mundo estaba bien vestido. Yo vivía en Guanabacoa, que era un pueblo, o sea, no vivía en Miramar, que estaba la gente de alto poder adquisitivo, de mucho dinero, podían comprarse buena ropa. No, yo vivía en Guanabacoa. Y ahí la gente se vestía bien. Todo el mundo tú lo veías con su ropa limpia. Mi madre era maestra de una escuela, o sea, no era una cirujana famosa ni nada de eso, era maestra de una escuela. Y ella iba todos los días al trabajo con su vestido, yo lo recuerdo como si fuera ahora, iba con su vestido limpio, los zapatos de tacones altos, eso, perfumada, bien peinada. Y todas las profesoras de la escuela iban igual, los niños íbamos bien vestidos, todo el mundo. Mi padre tenía un taller de mecánica, o sea, no era dueño de un banco ni nada de eso. Y mi padre cuando salía para la calle, él iba bien vestido, con una guayabera, el pantalón limpio, bien todo elegante, perfumado también. Y eran dos trabajadores normales, mi madre maestra y mi padre tenía un taller de mecánica. Y así todo, ellos andaban siempre bien vestidos. Y como ellos, la gran mayoría de las personas. Igualmente sucedía, por ejemplo, en los lugares públicos, digamos, los restaurantes. En los restaurantes se respiraba un ambiente de glamour, de elegancia. Usted iba a un restaurante y independientemente que todo el mundo estaba correctamente vestido, bueno, usted veía a la gente, a las personas comiendo en voz baja, conversando, pero en voz baja, todo tranquilo, música, los camareros, los dependientes, bien vestidos también, hablaban con educación, se dirigían a uno con respeto. O sea, el ambiente era verdaderamente agradable, ¿no? De una educación y una tremenda elegancia. Vamos a ver algunas fotos de cómo eran los restaurantes en aquella época y cómo eran ahora, cómo son ahora. Por ejemplo, esta foto
es de antes de 1959. Vean ustedes. Sin embargo, esta otra es de ahora. Esta otra que está aquí es de antes de 1959 también. Compárenlo ustedes con esta. Qué gran diferencia. Y esta, por ejemplo, será año 1960. Compárenla con esta. ¿Hay o no hay diferencia? ¿Tengo o no razón? Es alarmante cuando uno ve aquella foto y ves lo que hay hoy en día. Dice, pero ¿esto qué? Han cambiado el país, se ha destruido el país. El país nuestro lo destruyeron. Un país con tremenda economía, tenía buena economía en aquel momento. Bueno, estábamos entre los primeros países de Iberoamérica. Y con una cultura bastante, había mucha cultura. Ahora es que se ven que la cultura en Cuba se ha ido, la educación formal se ha ido por el piso. Bueno, en aquella época, independientemente de la forma de vestir tan elegante que tenían los cubanos, sabían expresarse, sabían comportarse. El país está de patas, como de patas arriba, como se dice. Todo está al revés. De cómo lucía Cuba, de cómo lucía la capital, La Habana, que era donde yo vivía, antes de 1959, a como luce ahora, es de la noche al día, como se dice. Yo recuerdo La Habana, que era súper bonita, las calles limpias y sobre todo muy iluminadas, había mucha iluminación. En La Habana, pero es que, bueno, hablo de La Habana porque era la capital, ¿no? Pero Guanabacoa, que era donde yo crecí, donde yo vivía, estaba llena de letreros lumínicos, en todas las tiendas, en todos los negocios particulares. Ya La Habana, ni hablar, La Habana que yo era majestuoso. Yo me imagino que era igual que cualquier país de esos, que cualquier ciudad de los Estados Unidos, llena de carteles lumínicos, encendidos, porque aquello se veía precioso, las tiendas todas iluminadas, unas tiendas grandes. Todo eso que era Flodar, Ultra, la época, los precios fijos, todo aquello que había en La Habana, era lleno de ropa y de cosas, y de las vidrieras, las luces. Aquella Cuba era verdaderamente bonita. Cuando uno ve ahora que las tiendas no existen y las que están destrozadas, los edificios donde hubo tiendas, antaño hubo tiendas grandes, lindas, hoy están hechos ruinas. Uno dice, pero es que la ciudad lo que ha pasado por la ciudad es una guerra, una bomba fue lo que cayó en La Habana. Vamos a ir viendo fotos de La Habana, lo que era La Habana de antes de 59. Miren esta foto, qué cosa más linda. ¿Ven? Y miren esta de ahora. O esta que está aquí, de antes de la revolución. Comparémoslas con esta. ¿Qué creen? O esta, por ejemplo. Y después vemos esta de hoy. Yo quiero que me dejen en sus comentarios qué ustedes piensan de todo esto. O sea, de la cultura, de la educación formal, de la elegancia, el glamour que tenía la sociedad cubana antes de 1959. Habla explícitamente un video que encontré yo, material que encontré en YouTube, bien pequeñito. Yo se lo voy a poner. Es la inauguración del Teatro Blanquita, el que actualmente se llama Teatro Carlos Mar, ¿no? El Teatro Blanquita se inauguró en el año 1950. Fue un suceso en aquella época, ¿no? Era el teatro con mayor capacidad que había. Incluso superaba, creo que en 500 asientos al City Hall de Nueva York. Tenía alrededor de 6.600 butacas, cómodamente sentados todas las personas. Se dice que sobre el escenario se podía montar una pista de patinaje. Fíjense qué magnitud tenía el teatro aquel. Había una cafetería muy moderna para ese momento, con una capacidad para 200 personas. Vamos a ver este pequeño video y vamos a fijarnos sobre todo en la forma en que se vestían los cubanos de aquel momento. La elegancia, la prestancia, el respeto con que se trataban las personas, el glamour que tenían. Vamos a verlo.
Bien, ya vieron lo que les decía, cómo se vestía la sociedad en aquel momento, cómo se manifestaban. Pero lo que llama la atención es la forma de actuar y comportarse y vestirse de los cubanos de aquella época y los cubanos de esta época. Somos todos cubanos al fin, unos un tiempo, otros de otro, pero las formas son diferentes. Claro, todo el proceso este que ha vivido el país después de 1959 llevó a que se fuera degenerando la educación formal sobre todo, la forma de comunicarnos entre nosotros. Cada día hay más falta de respeto, más no se respetan las personas mayores, no se respetan los jóvenes entre ellos, incluso los jóvenes con la familia. O sea, es un desastre lo que hay, ¿no? Y esto repercute directamente en la forma de uno manifestarse, de vestirse, de hablar. Vamos a ver, recuerden lo que acabamos de ver, ¿no? La elegancia con que acudieron la gente, los invitados a la inauguración del Teatro Blanquita en el año 1950. Bueno, vamos a ver el Teatro Blanquita, pero ahora Carlos Mar, el mismo teatro, pero en la actualidad. Vean ustedes la gran diferencia y díganme si son diferentes los cubanos de aquella época o no eran diferentes a los cubanos de hoy. Vean y díganme. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Es una lástima, pero es así. Nuestra sociedad ha ido en decadencia. La sociedad cubana ha ido en decadencia. Tanto educacionalmente, no hablemos ya de que quizás hayan llegado a la universidad muchas personas que antes no podían llegar a la universidad. No, hay gente que llegaron a la universidad y actualmente tienen una falta de educación formal terrible. Maestros que no saben ni hablar. Cosas así que uno dice, pero es increíble. Bueno, eso sucede. Y eso se refleja en la forma de vestirse en todo, independientemente de que no hay dinero para comprar ropa. Pero es que antes había un poquito más de dinero. Hace unos años atrás había un poquito más de dinero. Estábamos mejor, el país estaba en mejor situación de la que tiene ahora. Y ya la gente se vestía mal porque se fue deteriorando la elegancia. Y esas buenas costumbres, esos buenos modales, esa elegancia, ese glamour, ese deseo de lucir bien, la sociedad cubana tiene que recuperarlo. Tiene que llegar el momento en que Cuba sea igual a la Cuba que fue antes de 1959. Un país próspero, un país hermoso, limpio, elegante, decente. No el desastre del país que tenemos actualmente. Que Cuba no sea más esta Cuba que vemos aquí, esta que está aquí, esta que estamos viendo. Cuba no puede seguir siendo esta Cuba. Cuba tiene que ser esta Cuba que está aquí, la que hubo antes de 1959. Tenemos que volver atrás para recuperar la belleza y el glamour, como se dice, que tuvo Cuba hace 60 años atrás. Y esa Cuba va a regresar, y muy pronto, donde los cubanos puedan vivir en un país con decoro. Muy pronto regresaremos con otro tema. Si este video les ha sido de su agrado, déjenme su like, coméntenme, que los comentarios es lo que más disfruto, como siempre les digo, intercambiando opiniones con todos ustedes. Compártanlo con amigos y familiares, y si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo. Así cada día seremos más. Como siempre, les deseo muchas cosas buenas para ustedes y sus familiares. Muy pronto volvemos a vernos. Chao.